Cuando el teléfono comenzó a tocar, jamás imaginé que sería ella al otro lado. Mi hija, Karina, había desaparecido hace 8 años, y aunque mi corazón se aferraba a la esperanza de volver a verla, el tiempo me hizo aceptar una realidad dolorosa. Por eso, al ver un número desconocido, pensé que sería otra llamada de ventas o algún mensaje automático. «Hola», dije, conteniendo un suspiro. Silencio. Solo escuchaba una respiración tenue. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», insistí con cierta impaciencia. Entonces, oí una suave risa seguida por un leve sollozo. «Hola, mamá». Sentí que se me doblaban las rodillas y casi dejé caer el teléfono. Reconocí esa voz, aunque sonara un poco más madura. Se parecía tanto a la de mi niña. Mi mirada se dirigió de inmediato a la repisa, donde estaban las fotos de Karina a los 12 años, sonriendo de oreja a oreja. Aquella alegría se había ido esfumando un poco en los últimos meses antes de su desaparición. ¿Eres tú? ¿Es una broma de mal gusto?, pregunté con un nudo en la garganta. No es broma, mami, soy Karina. Sé que suena imposible, pero recuerdo perfectamente cuando fuimos a ver al mago que me sacó serpentinas de los bolsillos. Yo solo quería acariciar al conejo que desapareció entre aquellos papelitos de colores, y me eché a llorar desconsolada en el escenario. Tú tuviste que llevarme a un costado y darme helado para calmarme. ¿Te acuerdas? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie más que Karina y yo conocíamos esa anécdota. Sentí una mezcla de alivio, confusión y alegría. «Cariño, ¿estás bien? ¿Dónde has estado todo este tiempo?», pregunté, mi voz temblorosa. «He estado lejos, mamá, viajando, trabajando de muchas cosas diferentes. Me sentí perdida durante un tiempo, pero aprendí a salir adelante. Quise llamarte tantas veces, pero no sabía cómo empezar». La voz de mi hija se entrecortaba a ratos. Dijo que podía enviarme una foto para que yo la reconociera. Un segundo después, mi celular vibró. Abrí el mensaje, su rostro casi oculto por una capucha, pero su sonrisa y la seña de paz con la mano eran inconfundibles. Era ella, mi Karina. «¿Te vas a quedar? ¿Vas a volver a casa?». Mi corazón latía con fuerza. «Sí, mamá. Estoy esperando el autobús que me llevará hasta nuestra ciudad. Si nada se retrasa, debería llegar esta noche. ¿Aún vivimos en la misma casa?». «No me atreví a mudarme», le respondí, limpiándome las lágrimas. «Nunca quise perder la esperanza de que regresarías algún día. Te contaré todo con detalles cuando esté allí. En serio. Ahora, solo quiero que sepas que te quiero mucho. Y que, pase lo que pase, gracias por no dejar de esperarme». Karina y yo hablamos por un rato más. Me contó que había conocido gente maravillosa en el camino, que trabajó cuidando niños y ayudando en tareas del hogar. También encontró empleos temporales en varias ciudades, lo que le permitió viajar por todo el país. Había pasado momentos difíciles y otros muy felices. Tuvo una historia de amor que la marcó y aprendió a valerse por sí misma a pesar de no tener un lugar fijo donde quedarse. «El autobús ya llegó, mamá», dijo de pronto. «Parto en unos minutos. Si no hay ningún contratiempo, llegaré a casa a las 6. ¿Podrías preparar ese pollo al ajillo con arroz que tanto me gusta? Llevo todo el día sin comer algo decente». «Por supuesto que sí. Te estaré esperando con la cena lista, mi amor. Te quiero, mamá. Nos vemos pronto». Cortó la llamada y me quedé en silencio, con el teléfono en la mano. La emoción era tan grande que necesitaba moverme, hacer algo. Me puse de inmediato a limpiar la casa y a tararear canciones de los Beach Boys para aliviar los nervios. Mientras sacudía el polvo acumulado, me invadió una sensación de ligereza que no experimentaba desde que Karina había desaparecido. Cuando terminé casi todo, me dirigí a su habitación. No entraba allí desde el día en que la perdí de vista. La cama seguía deshecha, y en el escritorio aún se veía una pecera vacía cubierta de polvo. Comencé a estirar las sábanas y sacudir las almohadas, pensando en cómo sería ese reencuentro. Fue entonces cuando oí la puerta principal abrirse. «¿Qué haces en la habitación de Karina?». Era Gastón, mi esposo, que llegaba del trabajo mirándome con inquietud. «Recibí una llamada», dije, tratando de controlar mi voz. Sentí como la emoción me embargaba otra vez. «Karina vuelve a casa». «¿De qué estás hablando?», inquirió, pálido. «Está viva, Gastón. Va a llegar hoy en la noche». Él me miró en silencio, como si no pudiera asimilarlo, pero en mi corazón ya no había espacio para la duda. Karina había llamado, me lo había contado todo, y, aunque yo misma seguía preguntándome cómo era posible, lo único que importaba ahora era que mi hija venía de camino a casa. Con una mano temblorosa, me limpié las mejillas y me dirigí a la cocina para comenzar a preparar la cena. Mientras sacaba los ingredientes para el pollo al ajillo, sentía que cada rincón de la casa cobraba vida de nuevo. Con cada cucharada de condimentos y con cada recuerdo que emergía, me repetía a mí misma: «Karina vuelve a casa». No sabía qué historia
historias habría para contar ni qué heridas necesitarían tiempo para sanar, pero estaba dispuesta a escucharla con el corazón abierto. Después de tantos años de espera, bastaba con saber que, al otro lado del teléfono, mi hija seguía llamándome mamá con la misma calidez de siempre. Y eso, sin duda, ya era un milagro. Lauren respiró hondo antes de hablar. Ella se fue. Gastón, ya lo sabes. Intenté mantener la compostura y forcé una sonrisa. Sentía como si el mundo se me hubiera volteado de cabeza desde que recibí la llamada de Karina. Tenía el corazón encogido y, a la vez, una extraña sensación de alivio. Escucha, de verdad era ella. Hablamos durante casi una hora. Hasta me envió una foto. Saqué mi teléfono y se lo tendí a Gastón. Él lo tomó y noté cómo sus ojos pasaban de la sorpresa al desconcierto. ¿Cómo puedes estar tan segura de que es Karina? ¿Por qué tardó tanto en llamar? Preguntó, frunciendo el ceño. Han pasado 8 años. No tiene sentido. La reconocí por su voz, sus recuerdos, su manera de hablar. Respondí con un hilo de voz. Esto no es un juego, pero Gastón se negaba a aceptar la situación. Sostuvo el teléfono con fuerza y presionó el botón para devolver la llamada, poniendo el altavoz. Sea quien sea, dijo con un tono amenazante. Vas a detenerte ahora mismo o llamaré a la policía. Tras un par de tonos, se oyó la voz de Karina. Había ruido de fondo, como si estuviera en un autobús. ¿Mamá, pasa algo?, preguntó con inquietud. La expresión de Gastón cambió bruscamente al oírla llamarlo papá. Se notaba que estaba enfurecido y en shock al mismo tiempo, como si algo en su interior se quebrara. ¿Por qué insistes en que eres Karina?, espetó él. No puede ser ella. La risa al otro lado de la línea se volvió amarga. ¿Por qué estás tan seguro de que no soy tu hija? ¿Acaso es porque hiciste algo imperdonable y no quieres enfrentarlo? Miré a Gastón esperando una respuesta, pero se quedó helado. Karina empezó a contar retazos de una historia confusa, llena de secretos y mentiras que pesaban sobre la familia. ¿Recuerdas las veces que intenté huir?, continuó. Tenía miedo de hablar, de confesar ciertas cosas. Gastón apretó los puños. Basta, no sé qué pretendes. La voz de Karina se tornó tensa. Me fui porque temía lo que podrías hacer, y cuando desaparecí pasaron cosas terribles. Pero recibí ayuda de personas que me encontraron. Aprendí a cuidarme, a reconstruir mi vida, aunque no fuese de la forma más convencional. Apreté el teléfono con nerviosismo. Notaba un escalofrío recorriéndome la espalda. Karina aseguraba que había sufrido en silencio y que, de un modo u otro, Gastón tenía mucho que explicar. No tiene sentido, repitió Gastón, aferrándose a su incredulidad. Esto es imposible. Gastón, lo interrumpí. Debemos hablar de esto. Karina estará en casa pronto y merecemos aclarar qué sucedió realmente. Gastón me miró con el rostro desencajado. De pronto, se abalanzó hacia el teléfono, intentando cortarle la llamada a Karina. ¡Dámelo!, exclamé tratando de recuperar el celular. Él se resistió y en el forcejeo tropezó con el escritorio de Karina. La vieja lámpara cayó al suelo, haciéndose añicos. Tomé un paso atrás, sin saber muy bien qué hacer, hasta que logré separar a Gastón del teléfono. «¿Mamá? ¿Sigues ahí?», se oyó la voz preocupada de Karina desde el altavoz. «Sí», contesté con la respiración agitada. «Solo tuvimos un pequeño accidente. Tranquila, estoy a pocos minutos de la ciudad», dijo Karina. «Nos vemos pronto». Cortó la llamada, y me quedé con la mirada fija en el teléfono. Los ojos de Gastón me suplicaban una explicación, pero yo también necesitaba respuestas. Durante años, pensé que nuestra hija había escapado por algún problema que yo desconocía. Jamás imaginé que, en ese silencio, pudiesen ocultarse culpas tan profundas. «¿De qué te acusa realmente, Gastón?», pregunté al fin, tragando en seco. «Está mintiendo», dijo él, dando un paso atrás. «Lo sabes, no la vimos durante 8 años. Nadie sabía qué había pasado. Quizás no quise ver lo que de verdad ocurría». Gastón me lanzó una mirada cargada de rabia y algo más, un rastro de temor. Sentí un nudo en el estómago. Era como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. «Karina llegará en cualquier momento», musité. «Y cuando llegue, tendremos que escuchar lo que tenga que decir, nos guste o no». Él se tensó aún más, pero no dijo nada. Finalmente, se alejó hacia las escaleras que bajaban al sótano, quizá buscando evitar un enfrentamiento inmediato. Yo me quedé temblando en la habitación de Karina, que seguía intacta desde la última vez que ella estuvo allí. Observé el lugar que había estado cerrado por tanto tiempo y pensé en todo lo que mi hija pudo haber vivido. Si alguien la lastimó, ¿por qué nunca me di cuenta? ¿Por qué no pude protegerla? Me arrodillé para recoger los restos de la lámpara, intentando no pensar en las palabras de Karina sobre haber
pasado tanto miedo. A pesar de todo, mi corazón se aferraba a la idea de que, al menos, ella seguía con vida y estaba dispuesta a volver a casa. Ahora solo quedaba esperar. Karina estaba en camino. Mi esposo se alejaba cada vez más de la verdad y yo, con el alma hecha un caos, necesitaba juntar fuerzas para enfrentar lo que quedaba por revelarse. Fue así como comprendí que, en cuanto cruzara la puerta, mi hija traería consigo más que un reencuentro. Traería un pasado que al fin saldría a la luz, por doloroso que fuese. Y esta vez, yo no pensaba quedarme en silencio.